Muy buenas tardes. Solicito atentamente al diputado secretario proceda a pasar lista y verificar el quórum legal. Pase de lista de asistencia. Diputada María Fernanda de la Barrera Alejandro. Presente. Jaime Natalia Urano. Presente. Julio Miguel Huerta Gómez. Presente. Susana del Carmen de Zampiña. Presente. La de la voz, Esther Martínez Romano. Presente. Nayeli Salvatore Ojari. Falta justificado. Beatriz Manrique Guevara. Presente. Con la asistencia de 5 diputadas y diputados, hay quórum y se abre la sesión de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, siendo las 12:07. Solicito al diputado secretario proceda a dar lectura al orden del día y lo ponga a consideración para su aprobación, por favor. Orden del día. Número 1, pase de lista y declaración de quórum legal. Número 2, lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior del día 12 de diciembre de 2024. Número 4, lectura y discusión y en su caso aprobación del acuerdo con virtud del cual se declaran improcedentes y se dejan sin efectos diversas propuestas legislativas presentadas durante la 61 legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros resolutivos. Número 5, asuntos generales. Se pone a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, es aprobado por mayoría. Muchas gracias. Aprobado el orden del día. En el punto 3 del orden del día, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior del 12 de diciembre del 2024, solicito a la diputada secretaria someta a consideración la dispensa de la lectura y su contenido para su aprobación, por favor. Se pone a consideración de las y los diputados la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, misma que fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura. Está a consideración el contenido del acta antes referida. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén por la afirmativa, sírvanse señalarlo levantando la mano. Le informo, Presidenta, que es aprobada por unanimidad. Muchas gracias. En el punto 4, relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por virtud del cual se declaran improcedentes y se dejan sin efectos diversas propuestas legislativas presentadas durante la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otros resolutivos. Solicito a la Dirección Jurídica de cuenta del acuerdo en referencia, por favor. Buen día, diputadas, diputados. Respecto a las iniciativas que se van a declarar improcedentes, me permito dar una breve explicación de cada una. La primera es la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 19 del artículo 48 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. A manera de síntesis, la iniciativa trata de añadir que las autoridades estatales y municipales deberán establecer medidas para detectar y atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes con trastornos específicos de aprendizaje, por lo que se estima que dicho objeto ya se encuentra cubierto con la Ley de Educación del Estado de Puebla en su numeral 12,
así como el 54, mismas que de manera general incluyen una educación inclusiva. Por cuanto hace la segunda iniciativa de decreto que reforma la fracción 19 del artículo 13 para la denominación del capítulo 20 y adiciona el artículo 90 bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, misma que es referente para adicionar que se garantice la protección de menores de edad, hijas e hijos de padres migrantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Me permito comentar que dicho objeto ya se encuentra regulado con la legislación vigente en la misma ley en el capítulo 20, mismo que es específico por cuanto a menores de edad de migrantes y que faculta al sistema estatal DIF para darles una protección integral. Por cuanto hace la tercera iniciativa, por virtud del cual se reforma la fracción sexta del artículo 49 de la misma ley referente a derechos de niñas, niños y adolescentes, misma que busca prevenir el suicidio mediante el diseño, promoción, desarrollo y ejecución de las acciones y programas preventivos correspondientes. Me permito comentar que dicho objeto de la misma manera ya se encuentra regulado bajo la Ley de Salud Mental y Adicciones para el Estado de Puebla, la cual estipula que en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado se promoverán los programas específicos relacionados a la salud mental en los menores. Referente a la cuarta iniciativa de decreto que reforma las fracciones 18, 19 y adiciona la 20 al artículo 17 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, misma que busca que se lleve un registro de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Estatal DIF en situación de abandono, detallando antecedentes médicos familiares a través de un pasaporte de la salud. Me permito mencionar que el objeto de esta iniciativa de igual manera ya se encuentra regulado, pues es obligación de los centros de asistencia social llevar un registro integral de los niños que tienen bajo su custodia, incluyendo los antecedentes médicos con los que se encuentre y la situación jurídica de cada uno, debiendo actualizarse periódicamente. La quinta iniciativa, misma que es la iniciativa de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 11 bis, el primer y segundo párrafo de los artículos 24 y 54 de la ley citada, nos lleva al objeto que es establecer que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten medidas especiales de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por orfandad. Es importante mencionar que por regla general y desde que México es parte de la ONU, los niños forman parte de los grupos vulnerables, por lo que de manera general ya se encuentran asociados a la situación de vulnerabilidad. No obstante, además de dicha situación, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, desde su objeto nos marca el cubrir las necesidades básicas de protección a los derechos de menores y adolescentes. La iniciativa número 6 del acuerdo por decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 11 bis de la misma ley, busca reconocer el desamparo familiar como una circunstancia de vulnerabilidad por el que las autoridades competentes adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes. La sexta iniciativa va de la mano con la anterior, ya que se vincula al tema de una circunstancia o situación de vulnerabilidad para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y retomamos el fundamento de la ONU y el objeto primordial de la ley que se intenta reformar. La iniciativa de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 62 de la misma ley, misma que busca garantizar que el Estado y el Congreso del Estado deberán proveer de recursos a los programas de prevención, capacitación y atención psicológica para padres de familia. Aquí me permito mencionar que los municipios cuentan con patrimonio y lo manejan de acuerdo a las proyecciones que buscan cada año,
Por ende, el Congreso únicamente está facultado para contemplar en los ejercicios fiscales, en su tercer periodo, aprobar las iniciativas de leyes de ingreso, porque es la única facultad que tiene referente a este objeto, mismo que recientemente se aprobó en diciembre del año pasado, por lo que nuevamente el objeto se encuentra cubierto. La iniciativa de decreto que adiciona el párrafo cuarto y las fracciones de la 1 a la 5 del artículo 115 de la misma ley nos lleva al siguiente objeto: establecer que el CEDIF, en ejercicio de tutela o custodia de menores, cubra medidas de protección de atención médica, psicológica o psiquiátrica, rescate en situación de desamparo, separación de personas agresoras y demás que contribuyan al desarrollo integral. Es importante mencionar que por reglamento y por ley el CEDIF ya debe llevar un registro y además proporcionar una atención integral a todos aquellos que se encuentren bajo su custodia, incluyendo el aspecto médico y la salud mental. La iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción sexta del artículo 45 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes busca establecer como deber del Estado y los municipios atender los embarazos tempranos, controlar y vigilar a las madres y sus hijas e hijos con la finalidad de evitar la muerte prenatal y materno-infantil. Respecto a esta iniciativa, es importante mencionar que la Ley Estatal de Salud establece como prioridad la atención materno-infantil, justamente para evitar los decesos que se puedan presentar durante el periodo de gestación, tanto de madre como de el menor. La iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 2 del artículo 114 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes busca establecer como atribución de los municipios el promover y fomentar la corresponsabilidad familiar hacia las niñas, niños y adolescentes, así como la protección de sus derechos dentro del municipio correspondiente. Al respecto, la Constitución local marca en su artículo 26 que el Estado reconoce a la familia como una institución fundamental y además faculta a los poderes públicos para garantizar el desarrollo integral de la misma con derechos y obligaciones, evitando la violencia dentro del entorno familiar. La iniciativa 11, por la cual se reforma el párrafo segundo de la fracción primera del artículo 98 de la ley mencionada anteriormente, busca establecer como obligación de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia, o de quienes tengan bajo su cuidado niñas, niños y adolescentes, la satisfacción de una alimentación saludable, suficiente y de calidad a través de una dieta adecuada, nutritiva y equilibrada. De igual manera, dicho objeto ya se encuentra regulado en la legislación vigente, refiriendo así la Ley Estatal de Salud, misma que establece proporcionar una orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación tal y como se busca en la iniciativa, es decir, saludable, suficiente y de calidad. La iniciativa 12, por el cual se adicionan las fracciones novena bis y novena ter al artículo 5 de la ley multicitada, busca incluir el concepto de castigo humillante. Referente a este objeto, es importante mencionar que este concepto ya se encuentra dentro de la misma ley, sin embargo, es en un numeral distinto al que se busca reformar. La iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones y adiciona el capítulo 21, denominado Derecho a la Movilidad, al título segundo de la ley multicitada, busca garantizar como un derecho de las niñas, niños y adolescentes el derecho a la movilidad, la cual deberá ser segura, eficiente, accesible, sostenible, inclusiva, igualitaria y en condiciones de calidad. De igual manera, la Constitución Política Local establece en su artículo 12 que las leyes se ocuparán de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de toda persona, sin hacer distinción entre menores de edad y mayores de edad, a la movilidad asequible y en condiciones de seguridad vial. La iniciativa de decreto por el que se reforman el artículo 17 y las fracciones séptima del 62 y octava del 98 de la ley multicitada
busca establecer que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser utilizados en conflictos armados o violentos, así como no ser reclutados para participar en asociaciones delictuosas a fin de que se fomenten, cometan o formen parte de la comisión de algún delito. Respecto al objeto de dicha iniciativa, me permito mencionar que desde el acuerdo del Ejecutivo del Estado por el cual se crea la Comisión para combatir, prevenir y erradicar el trabajo infantil en el Estado de Puebla, se hace mención al órgano colegiado institucional de carácter permanente cuyo objeto es coordinar políticas y acciones para prevenir, combatir y erradicar el trabajo infantil, mismo que cita la Organización Internacional del Trabajo y prohíbe a toda costa las formas más crueles de trabajo, incluyendo el reclutamiento infantil. Finalmente, la iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones 19 y 20 y adiciona la 21 al artículo 13 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, nuevamente relacionada a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, como lo establece el artículo 4 constitucional. Como se había mencionado en una iniciativa similar anterior, ya es un derecho con el que cuentan los niños, niñas y adolescentes en el Estado de Puebla. Por ende, es que se propone este acuerdo por actualizarse la figura de improcedencia y dejar sin efectos 15 iniciativas que fueron presentadas por los sujetos constitucionalmente legitimadas durante el periodo de ejercicio constitucional anterior. Sería la cuenta, diputadas, diputados. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la diputada Esther Martínez Romano. Gracias, diputada presidenta. Creo que sería importante que, si bien es cierto, estas 15 iniciativas de ley han sido ya consideradas por el área jurídica como improcedentes, valdría la pena retomar la iniciativa que aparece en el punto 2, que es garantizar la protección de menores de edad de hijos e hijas de padres migrantes, quienes se encuentren en riesgo de vulnerabilidad, riesgo o abandono. Lo establece que ya es una ley que está considerada dentro de las acciones que debe llevar el sistema DIF estatal. Creo que sería importante hacer un exhorto y revisar qué tanto han avanzado estas acciones. Vemos todavía a niñas, niños en situación de calle que justamente pues van de paso, o sea, algunos padres de familia van de paso, son migrantes, pero algunos más que vienen de otros estados y que desafortunadamente pues incluso a los niños o a las niñas los usan para pedir dinero, ¿no? Entonces creo que sería importante revisar, y si hay esa oportunidad de presentar un exhorto, presidenta, para que se les pueda brindar esa atención. Creo que hay una área de oportunidad para ellos y para ellas y que estén en mejores condiciones. En el punto 3 de la iniciativa de prevención del suicidio, diseño y promoción, desarrollo y ejecución de acciones y programas que contempla ya la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, creo que también sería importante que vaya de la mano con el DIF, toda vez que, aunque está prácticamente ya regulado que tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Educación Pública tengan áreas de apoyo en atención psicológica a los estudiantes, creo que es importante revisar qué tanto se ha avanzado, porque entendemos que en muchas escuelas no cuentan con un área de psicología, ¿no? Y el DIF debe de contar con un área de psicología y se pueden apoyar de esa área, tomando en consideración que sigue habiendo un índice alto de suicidios en niñas y en niños, ¿no? Implementar talleres de escuela para padres, creo que sería importante, y creo que va en concordancia con la iniciativa del punto 7 también, y sería importante que el DIF retome esas acciones que se deben de llevar a cabo para prevenir los suicidios. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Está a consideración de las y los diputados para su aprobación el acuerdo antes referido. Solicito
A la diputada secretaria recabe la votación, por favor. Se pone a consideración de las y los diputados el acuerdo en referencia. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Le informo, Presidenta, que es aprobado por unanimidad. El punto 5 del orden del día, referente a asuntos generales. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo intervenciones y terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 12 horas con 26 minutos. Muchas gracias.